Hola, están viendo Math Hunter Channel. En esta ocasión pues estoy muy contento porque la persona que nos acompaña aquí trabajó en la fábrica de Mattel en Aurimat, aquí en México. El señor Alfonso Rojo nos acompaña el día de hoy. Mucho gusto, a sus órdenes. No, el gusto es nuestro, Alfonso, y que estés aquí, la verdad, compartiendo toda tu experiencia. Alguien que haya estado dentro de la fabricación de los productos que fueron parte de nuestra infancia y que nos pueda contar todo lo que sucedía en esa empresa, ¿no? Para mí será un honor compartirle lo que traigo de recuerdos hasta donde mi memoria me alcance. Bueno, yo lo conozco muy bien. Lo que quiero es que le cuente a los seguidores del canal cuál era su trabajo en Aurimat. Sí, yo entré como ayudante de mantenimiento. Posteriormente fui desarrollando los dispositivos de ensamble y decorado de los diferentes productos que se produjeron ahí. Entonces todos los dispositivos, o sea, entró como ayudante de mantenimiento y acabó siendo jefe de dispositivos para ensamblar. Bueno, a mí me tocaba desarrollar los diferentes dispositivos para ensamblar los productos. Nos llegaba en partes, por decir algo, una Barbie que se compone de los pechos, espalda, cadera, brazos. Yo tenía que desarrollar los dispositivos de secuencia para ir ensamblando las diferentes partes de los juguetes. Juguetes como Barbie, Amos del Universo. Eso es lo que quería que mencionara yo, que nos emociona a todos eso, ¿no? Aquí pusimos una pequeña muestra donde podemos ver en todo lo que él trabajó, que fueron los Hot Wheels, Playmobil, Pitufos, Barbies y bueno, pues creo que algo de lo que más está ahorita en boga y están volviéndonos locos, porque creo que trae usted mucha información, los Amos del Universo. Es correcto, yo participé en el decorado de los Hot Wheels, los blisters para el empaque, para la burbuja termosellante, el desarrollo de todos los dispositivos de la producción de 1981 a 1983. Yo hice las bases para el ensamble de toda la producción de esos años. Voy a hacer una serie de preguntas, espero no abrumarlo, ¿no? Logré sintetizar las que más creo que son relevantes para el mundo del coleccionismo, porque en verdad el hecho de que usted esté aquí y se preste para salir en el canal, yo creo que le va a dar mucha información y va a aclarar muchas dudas que ha habido por muchos años entre los coleccionistas. Uno que fue simple mortal y no estuvo en ese ambiente, se escucha que por ejemplo hacían como unos shows o unas ferias donde invitaban a los distribuidores o gente interesada en la compra de los juguetes como un showroom, ¿no? Bueno, estos se manejaban unas exposiciones precisamente para la venta a los distribuidores de los productos. En 1982 a mí me tocó organizar esa exposición. La primera se organizó en una casa ahí por San Ángel, una casona antigua, donde se hacía la escenografía para la presentación de los productos. Y en 1983 se colocó a un costado del Teatro Insurgentes. Era donde se ponían las escenografías, los diferentes productos que se iban a ofertar a la... O sea, usted, por ejemplo, si iba a promocionar la marca de los Amos, hacían una maquetita, todo. Exactamente, pero ahí en los Amos del Universo ya no me tocó. A mí únicamente me tocó participar en la de 1982, 1983. ¿Qué juguetes había más o menos? Barbies principalmente, Hot Wheels, los accesorios de la Barbie, que el carro, que el Ken, que el caballito. O sea, Hot Wheels, ¿desde qué año lo empezaron a fabricar aquí en México? 1982 se ensambló el primer Hot Wheels. O sea, ¿usted me está hablando del primer Hot Wheels hecho en México? ¿Lo tuvo usted en sus manos? Es correcto, el primer Hot Wheels ensamblado por Aurimat se ensambló en 1982. A mí me entregaron las diferentes partes del coche y me dijeron hay que diseñar un dispositivo para ensamble, en el cual tardamos aproximadamente una semana en desarrollar el sistema para poder ensamblar ese Hot Wheels. Los remaches. Los remaches, exactamente. Pero digamos, en la misma fábrica ya hacían las llantas, o sea, el armazón del SAMAC, de todo, o venía de diferentes lugares. Venía de diferentes proveedores. Nosotros únicamente lo que hacíamos era el ensamblaje de las diferentes partes. O sea, en Aurimat, digamos que llegaban las llantas de un lado, los parabrisas de otro lado, los empaques de otro. Es correcto. Y todos ustedes lo ponían junto. Nosotros nos encargábamos del ensamblaje. Wow, creo que eso es parte de cosas que no teníamos ni idea, ¿no? Uno visualiza como que en Aurimat pues tenían los moldes de las llantas, de todo, y no era así, o sea, eran outsourcings, como empresas por fuera que les hacían. Es correcto, nos apoyaban en la producción de la inyección de las diferentes partes. Yo tuve el primer Hot Wheels que se ensambló
Desafortunadamente no supe dónde quedó. Era uno negro. El Supra. Yo lo recuerdo de por interior. color. A ver, los interiores, ¿qué color eran? ¿Como champán? ¿Como cremita? Como cremita, es correcto. Sí. Fue el primer Hot Wheels que se ensambló en Aurimar. Si ustedes a la hora de ensamblar un Hot Wheels lo llegaban a despostillar o algo, ¿qué pasaba? O sea, los volvían, o sea, ya lo daban como merma, Sí. o lo retocaban, o ahí mismo, ahí ya no pintaban. No, ya no se pintaba, se daba como merma, se reciclaban. ¿Recuerda usted los nombres, por ejemplo, de algunos de los proveedores del Zamac o de llantas o de así? No lo recuerdo, sí sé dónde estaban ubicados, de la inyección del Zamac, sí. ¿Por dónde estaban ellos? O sea, Por Calzada de Tlalpan, por el Estadio Azteca. Entonces, estas empresas yo creo que fueron también las culpables del metal de azúcar. ¿Ha escuchado usted de eso? Sí, lo he escuchado. ¿Por qué se daba el crumbler, o sea, el metal que se desboronaba? Por una combinación de aleaciones de los metales incorrecta, ¿no? ¿Y a ustedes les pasaba que les llegaban las piezas y decías, oye, no, está llegando todo chafa, está todo mal hecho esto, y lo regresaban? En líneas de producción ya no nos tocaba eso le correspondía a control de calidad. Antes de pasar las diferentes partes a las líneas de producción, pasaba por un proceso de calidad. Cuando ellos detectaban esos errores, ahí es donde se hacía el rechazo ya sea la inyección del Zamac, de las llantas. En todas estas colecciones creo que hay ciertas figuras o ciertos carritos que son especiales de México porque solo fueron hechos aquí, como la Spoiler Sport rosa mexicana, por ejemplo. ¿Por qué surgían esas variantes si en Estados Unidos solo eran prototipos? Todas las instrucciones en cuanto a colores, en cuanto a llantas, venían especificadas directamente de Estados Unidos. Eran producciones muy bajas. En algunos casos, por ejemplo de las llantas, era únicamente una línea de ensamble, donde yo creo que en alguna vez se quedaron llantas de producción de ensamble de un auto, cambiaron de modelo y se quedaron esas llantas y las colocaron. Pero estaban rompiendo con ahora sí que el protocolo que les ensambles, correcto. Pero eso es lo que le dio el sabor y lo padre a los juguetes mexicanos, ¿no? Que se encuentran tantas variaciones debido a eso, que tal vez no era tan relevante. Bueno, si son las Ultra Hots o son las Black Walls, no hay problema de cambiárselas, pero ahora eso es lo que los hace tan buscados. Como en el caso de esta, ¿no? De la Gremlin. ¿Por qué? Porque solo en México se conoce con las llantas de goma, las Real Riders. Porque las producciones eran bajas, máximo 2000 carros por modelo. ¿En serio? Eran producciones muy bajas, máximo 2000. Ese dato es muy interesante porque a veces a uno le cuesta mucho trabajo hoy en día encontrarlos, pero es parte de, ¿no? Hacían 2000 piezas y después de eso, según la demanda, ¿volvían a producir o ya no producían? Sí, dependía mucho de la aceptación que tuviera en el mercado. Se repetían al siguiente año las producciones. También dependía mucho de la programación de los moldes. No se fabricaron moldes para ninguno de los Hot Wheels por lo costoso que implicaba fabricar moldes para inyección de llantas, de carrocería, de parabrisas, interior. Pero entonces los moldes, ¿qué hacían? ¿Los rentaban? Los rentaban, se hacían convenios de importación temporal, se traían de otros países. De Francia, por eso están muchos marcados. Exactamente. Francia, Malasia, ¿no? Se hacían pedidos de importación temporal, que se venía el molde, se inyectaban las producciones que se programaban y se regresaba. Entonces también de eso dependía si se volvía a producir al siguiente año ese modelo. Pues aquí me está casi respondiendo otra de las preguntas que yo tenía. ¿Por qué en las bases algunos, como por ejemplo el Lickety Six o el Ice-T o el Paddy Wagon, tienen el circulito de hecho en México, y en otros decían Francia, Malasia, o nada más el país borrado? Es correcto. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por eso? Porque no podían alterar el molde. Exactamente, no se podía alterar el molde porque se programaba para otra producción. Les repito, los moldes no pertenecían a Aurimat o a Mattel México. ¿Cuántas cavidades había por molde? Que máximo 4 o 6. Ah, o sea, pequeñito. Sí. ¿Cuántos años estuvo fabricando? ¿Del 82? ¿Hasta qué época se fabricaron los Hot Wheels en México por Aurimat? Yo salí en 1988 y se seguían fabricando. ¡Wow! Oye, y sí sabe que bueno, que antes de Aurimat, Cipsa tuvo la licencia para fabricarlos. Es correcto. ¿Hubo algún pase de moldes o alguna como fusión entre lo que quedó de Hot Wheels de Cipsa, de Barbie o de Hot Wheels hacia Aurimat? Que yo sepa, no. De hecho, se lo pregunté también a quien fue director. Me dice que no, que Mattel empezó totalmente de cero. Mattel Aurimat
la asociación de Auriga-Mattel empezó de cero con su propia administración. Eso dígaselos un poquito. ¿Por qué se llama Aurimat? Sí, Aurimat fue una asociación de Auriga Plásticos, de una familia de empresarios mexicanos, y Mattel, de ahí la derivación de Aurimat. La mayoría de las empresas empezaban con esas iniciales: Auriga, Aures, Auriken. Y bueno, hablen un poco más de lo que fue ensamblar un Hot Wheels y del empaque. O sea, ¿en qué parte ayudó usted? ¿En qué parte tuvieron problemas? Como te mencionaba, el primer Hot Wheels que me llegó, me entregaron las diferentes componentes, como es el chasis, son las llantas, la carrocería. Entonces empezamos a tratar de desarrollar el dispositivo para ensamble. Algunos sugerían remacharlo a golpe, es decir, con un pistón, otros decían con el martillo. No, pues le das en la torre. Exactamente, era muy rudimentario. Yo sugerí afilar una punta de acero, fijarla sobre un taladro, y yo hice la base del registro del carrito. Entonces yo combinaba con el taladro presión y fricción. Claro. Lo que hacíamos era que floreaba yo el remache. Fue lo que funcionó, fue lo que me dio el mérito para poder pedir el primer carrito que se ensambló, porque les dije que lo merecía por el esfuerzo que nos costó. Bueno, pasamos por el proceso también del estampado. Los tampos, la he comentado que yo también participé en los dispositivos para el estampado de los diferentes Hot Wheels. Cuéntenos cómo ustedes centraban la tampografía, o sea, cómo hacía que el número 6 con lo rojo le quedara exactamente en el mismo lugar. Bueno, también era un proceso delicado y exigía precisión, porque la máquina era una máquina alemana de 3 estaciones de tinta y 12 registros o 12 camas que se le llamaban, que giraban sobre cadena las estaciones. Entonces sí se requería precisión, pero la máquina tenía ajustes laterales. Yo les hacía el registro, lo colocaban, y al ir ensamblando los diferentes tonos se daban cuenta que ahora corre este para la izquierda, que corre claro, o sea, en los primeros el 6 estaba exactamente. Oye, ¿y todas esas piezas qué pasó con ellas? Espérame, hermano, se desechaban. De hecho, o se regresaban al proveedor o se molían ahí mismo dentro de la empresa. Usted sí sabe que ahorita eso vale un dineral. Sí, sí. De hecho, estas piezas estaban destinadas al reciclaje. ¿En serio? Sí. O sea, estas piezas que tenemos aquí, él nos las trajo. Entonces, esto se volvió a moler. Esto fue por bajas ventas, no era por problemas de calidad. Fue porque se terminó la producción, no hubo las ventas que esperaban. Entonces hubo varias cajas que se mandaron al reciclaje, a molerlas. ¿Pero por qué? ¿Porque les convenía más rescatar el SAMAC o sí, nada más como para que no estuvieran por ahí sueltos? Las dos cosas, para que se reciclara el SAMAC, se mandaba a la persona que hacía la inyección de los otros modelos. El plástico, todo. O sea, alguien estaba ahí dándoles en la torre a los sí. Bueno, esto lo rescató mi hermano. Mi hermano era el conductor del tráiler. Entonces habló con el jefe de personal. Le dijo, oye, creo que no merecen ese destino. ¿Qué se le dijo? Dice, ¿cómo ves si me dejas tomar algunos? Ajá. Le dijo, él toma los que quieras. Mi hermano agarró 10. Retomando la cuestión del empaque de las burbujas, yo fabriqué los primeros moldes para la burbuja termoformada. En aquel entonces era PVC. Actualmente el PVC está un poco descontinuado por los vapores tóxicos que generan. Yo fabriqué los 2 moldes. Era un diseño diferente, era una burbuja un poco más delgada, pero le llamaban estandarizada. Claro. Porque esa burbuja nos servía para varios modelos de Hot Wheels. Déjeme reclamarle eso. Sí. No, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Al ser genérica la burbuja, pues dejaba que algunos coches que no eran tan grandes bailaban mucho, y ahora que nosotros tratamos de preservarlos, pues se truenan por el juego de la Exactamente. Después de eso seguí con el proceso del termosellado a la tarjeta. La tarjeta trae un barniz termosellante que por medio de calor se adhiere al PVC. O sea, no era un pegamento que iba alrededor de la burbuja. No, la tarjeta ya trae esa película termosellante, se colocaba en unos registros con madera, corcho y teflón. Entonces bajaba una máquina con calor como si fuera una plancha. Bueno, de hecho, alrededor de la burbuja, sí. De hecho, los primeros se ensamblaron con plancha. Había una muchacha planchando las burbujas. Después un compañero fabricó la máquina ya automatizada, de hecho se llamaba Selvo. Pero y digamos que esta película ya de estaba en toda la tarjeta, o solo en alrededor. En toda la tarjeta. Oiga, en varias de las fábricas como lo fue Lili, lo fue Bimbo, Alpura, invitan a ciertos grupos de escuelas de niños para que vayan a visitar la fábrica. ¿Qué les regalaban en esas visitas? Sí, no, en este caso no se permitía la visita, o nunca vi la visita de gente que no fuera hijos de los mismos trabajadores.
a los trabajadores, sí nos permitían, por ejemplo, yo llevé a mis hijas a que vieran el proceso del ensamble. Tuvimos algunas visitas, por ejemplo, de Pello, del tío Gamboín. ¿De Pello, el creador de los pitufos? El tío Gamboín me dice que él tuvo la inquietud de ver cómo se producían los juguetes que él patrocinaba o que él promocionaba. Exactamente, ¿sí? Lo vi sentado en una silla de producción, voy y lo saludo, de hecho me dio los autógrafos, pero me dijo que le gustaría ver el proceso de ensamblaje. Usted me habló del director de la fábrica, ¿cuál es el nombre de él? Javier Bremer González, fue director de Mattel. Ojalá algún día tengamos el gusto de poderlo entrevistar a él también, ¿no? Muy accesible el señor. Oye, ¿y como empleado la empresa le regalaba juguetes o podía tomar usted lo que quisiera? ¿Cómo era? Para la venta sí nos hacían un descuento muy fuerte. La mayoría de los vecinos pues, nos pedían desapoyáramos para adquirir algunas muñecas, algunos juguetes. Era mucho más fácil, la verdad eran muchas las demandas. Claro. Entonces nos daban precios más accesibles. ¿Tenía la fábrica al lado, tenía alguna boutique o tienda? No, nosotros hacíamos el pedido en personal y nos llegaba al fin de semana. A mí en 3 ocasiones, en los 3 últimos años, me dieron a elegir en diciembre el juguete que yo más quisiera. Pero esto fue a nivel empleado, sí, uno nada más. Pues quiero que hablemos ahora sí que de la serie de los Amos del Universo. Cuénteme el proceso de cómo producían una figura de los Amos del Universo. La fabricación de los Amos del Universo se dio a partir de 1984. En un principio la intención era empacarlo con la burbuja termoformada similar a Estados Unidos. El proceso es que nos llegaban las diferentes componentes, me llegaba una figura armada y yo tenía que desarrollar la secuencia de cómo se iba a ir ensamblando en las líneas de producción, que a veces eran de 20 estaciones de ensamble. Pues usted le llegaba la figura así. Exactamente. Me llegaba una muestra completa y me llegaban las diferentes componentes. Había ocasiones en que únicamente me llegaban los componentes, yo tenía que ir desarrollando la secuencia de ensamble, que implicaba ensamblar pecho y espalda con brazos, cadera, piernas, la liga, el calzón, el mecanismo. Exactamente, y posteriormente los accesorios, el instructivo, garantía, empaque. Por decir algo, el primer paso era ensamblar la cadera con el frente y las piernas. Yo hacía unas ruletas de ensamble con 8 estaciones. Era rotativo porque estos ensambles eran a base de solventes. Entonces hacía unas estaciones donde ponía la cadera, se ponían las piernas, se ponía la parte frontal y se ensamblaba por medio de un clamp con tornillo de goma. Hacía presión directo sobre la pieza. Pero como el solvente tarda en secar, lo que hacía es que iba girando la ruleta. Pero usted explíqueme, ¿era como un cola loca? O sea, como... No, de un solvente. Eso era cloruro y MEG. No era como Sonic Welded, como los de Star Wars. En este caso no. En este caso no. Las Barbies sí se ensamblaban, es un proceso que se llama soldado ultrasónico. Ajá. Son máquinas que generan presión y generan calor. Sí. Pero por las cantidades que, repito, no eran tan altas, no justificaban, eran procesos caros, la fabricación del sonotrodo para el ensamble. Entonces era un solvente tipo para pegar el PVC o así, entonces usted que sacaba una brocha, un alfiler. No, se colocaban unas tinas con un fieltro, ahí se colocaba el solvente, colocaba la pieza sobre el fieltro, se humedecía, la sacaba, la pegaba sobre la parte que ibas a ensamblar. Normalmente todas las piezas tienen unos conductores o tetones que le llaman, ¿verdad? Donde ensambla uno sobre de otro. Era el proceso para ensamble para la mayoría de las figuras. De hecho hay datos muy curiosos. Cuando se empieza la fabricación de Barbies en México, los directivos estadounidenses pronosticaban un fracaso, por lo que implicaba la complejidad del decorado, del peinado y las producciones tan grandes. Ellos decían que para el incrustado de pelo, las mejores compañías o los mejores países te sacaban 600 piezas. Entonces decían que en México se requerían más o menos 30 a 50 máquinas para poder abastecer las producciones sugeridas o requeridas. El director me dice que junto a las gentes de producción, las que se iban a encargar del incrustado de pelo, es un proceso muy interesante, como si fuera costura. Agarran la cabeza, la van girando y la máquina viene incrustando el pelo. Tú le regulas el aro al que quieres que lo corte. Entonces el ingeniero les dijo, aquí están las máquinas, hagan de cuenta que son suyas, usted va a decir cuánto gana. O sea, pero los puntitos eran a mano. No, la máquina viene haciendo esto. No, yo sé, pero usted era el que iba a montar. Ah, sí, a veces sí. No le entraba un injerto. Nunca tuve
La mano peluda. No, nunca te reconocí, ándale. Pero entonces si uno analiza perfectamente el cabello de una Barbie, no son precisas las, o sea, No. entre uno y otro no son No. idénticos. Les daban un estimado de cuántos puntos o cuántos círculos tendrías que incrustar y cuánto largo. Entonces decía don Javier, lo que hizo, les dijo, aquí están las máquinas, tú dime cuánto vas a querer ganar, te voy a pagar $1.50 por pieza. Por muñeca. Me dice que en aquel entonces el salario creo que eran 20 y tantos pesos, 30 pesos. Dice, las incrustadas se llevaban 150 pesos. De que andaban pero todo el día tendidas. Bueno, con decirte que después fue personal de aquí a capacitar allá a las otras empresas. ¡Qué orgullo! La verdad sí, la verdad sí se quedaron sorprendidos. ¿Y usted fue a capacitarse a Estados Unidos alguna vez? Sí, a mí me tocó ir a capacitarme para la fabricación de las mascarillas para decorado. El proceso se llama galvanoplastía. Galvanoplastía, las mascarillas se fabrican en un metal que es níquel. Ajá. Es una aleación. Entonces usted hace como el stencil, pues, como la Exacto. placa. Yo tenía que determinar cómo se iban ensamblando los colores, de nuevo desarrollar una secuencia para el empalme de los colores, ¿verdad? Sobre todo en los ojos, que están muy bien definidos, muy bien decorados en cuanto a las pestañas. O sea, por ejemplo, en una Barbie, ¿cuántas mascarillas se aventaba usted? Hasta 12. 12. Hasta 12 mascarillas por modelo. O sea, entendiendo que, por ejemplo, es la base del ojo, luego viene la pestaña, el iris, esclerótica, que reflejo de luz, que entonces... Explíqueme un poco ese procedimiento, ¿cómo era? ¿Metía una figura? Bueno, en las tinas de galvanoplastía, si íbamos a requerir, por decir algo, 12 mascarillas, yo mandaba hacer una o dos de más. Que es decir, que 12 cabezas de Barbie se pintaban con plata, se metían a los tanques con pero la cabeza normal, la cabeza normal, la cabeza normal, y de hecho eso era bien importante, que fuera ya de producción nacional, porque la muestra para decorado nos la mandaban directamente de Los Ángeles, pero las mascarillas se tenían que fabricar ya con los moldes con lo que se iba a producir la muñeca. Claro. ¿Por qué? Porque había veces que había pequeñas diferencias. Sí, tal vez era un milímetro más chica, pero entonces ya se veía visca, ¿no? Exactamente. Entonces usted en estas tinas metía las cabezas y como que se cromaban, pues, o sea, Sí. como el procedimiento del cromado. Similar. Y de ahí ya salía o sea, como toda hecha metal, la Sí. cabeza. Sí, sí. Y ahí usted ya recortaba la mascarilla, ¿o? Recortaba la mascarilla primeramente por mitad, se fijaba sobre unos platos de lámina, de hecho se le llamaba platos, ahí se soldaba la mascarilla níquel y se empezaban a hacer los trazos donde iba a hacer los cortes, ¿Y con qué cortaba? con arco de joyero, ¿Cómo pintaban? con pinturas Priada, unas mini pistolas de 1/4 de capacidad de pintura, era con compresor, a base de aire, exactamente. La mascarilla se fijaba sobre las cabinas de decorado, traían extracción de vapores hacia el exterior de la planta, entonces igual eran 2 líneas de cabinas de decorado y una banda transportadora al centro, donde la primera estación pintaba un color, ponía la cabeza, la siguiente hacía el siguiente proceso y al final la cabeza ya salía completamente decorada. De ahí pasaba el incrustado. Y en esas cadenas de producción, por ejemplo, pasaba que te dijeran, no, pues es que Juanita es súper tardada, entonces nos atrasa todo. Sí pasaba, pero tenían que coordinarse al mismo ritmo. Sí. Entonces sí metían mucho la mano en esa época para fabricar alguna de las figuras, ¿no? Mucho, pero aparte estaba la gente muy motivada. Que te decían, son 500 Barbie las que tienen que salir, rebasen el 10% de esa producción y se les da un premio. Entonces normalmente se superaba. Sí, pues sí. Sí. Y ahorita que estamos hablando de esto, hay un mito que se decía que los amos del universo cuando salieron casi desplazaron la producción de Barbie. ¿Cuál era el juguete que más auge tenía en esa época, en los 80s? Definitivamente la Barbie, por la cantidad de modelos diferentes que había. Yo creo que ninguno de los otros productos se le acercó un poquito. De hecho, eran las líneas que se mantenían ensamblando todo el año. Usted me hablaba de una cantidad que más o menos recuerda de figuras de amos del universo que fue la producción real de la empresa. Sí, claro. Mira, este dato me lo dio la persona director de Mattel, una duda que yo tenía. Me dice que un buen año de producción de Amos del Universo fue de 6 millones de piezas. ¿En un año? En un año, exactamente. ¡Wow! O sea, surtieron todo México. Prácticamente, y aún así había ocasiones que no era suficiente la producción. La mayoría de la producción era He-Man, Skeletor, un 60%. O sea, 30% He-Man, 30% Skeletor y 40% las demás. los demás. Los Amos del Universo
tengo entendido que hubo una presentación a nivel mundial, en una de las reuniones donde los diferentes países fueron a esa presentación en 1983. Don Javier les llamó la atención, empezó a seleccionar algunos de los modelos para producirlos en México. Yo colecciono de todo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, me metí en los Amos del Universo, me gustó mucho que hay demasiadas variaciones sobre las figuras. O sea, cabezas chicas, pies grandes, colores, todo. Por ejemplo, en el caso de Webster, es el más cabezón, el de cabeza más grande. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es así? Para la fabricación de Amos del Universo en México, se tuvo que mandar a fabricar moldes para la inyección de los diferentes componentes. Había 3 países donde principalmente se fabricaban los moldes. En aquel entonces los procesos de fabricación de moldes era a base de pantógrafo, donde la cabeza la trabajaban o la modelaban a un tamaño real y de ahí ibas reduciendo la escala. Entonces la teoría que me dio el ingeniero es que posiblemente manejaron mal la escala. Por eso es que hubo una diferencia con la producción nacional. ¿Aurimat ya recibía todas las piezas también o ustedes lo producían? No, el socio de Mattel, decía, era Auriga Plásticos. Manejaban mucho la inyección del audiocassette y videocassette. Tenían máquinas inyectoras. Aún así no era suficiente para abastecer los diferentes productos que se ensamblaban en Aurimat. Entonces se pedía apoyo a compañías externas. Te mencionaba uno de ellos que estoy seguro que nos apoyó, fue Camco de México. Camco de México. De aquel entonces ya no existe, ¿verdad? En la serie de los Amos. Sí. Okay. Y el castillo de Grayskull, la inyección se hacía en Tehuacán, Puebla. Por el tamaño de la pieza, en la Ciudad de México no había una máquina con esa capacidad de inyección. Entonces se mandó. ¿Y esos moldes de quién eran? De Mattel. Ok, pero ellos prestados igual o eso sí los mandó a hacer Mattel México, pues. Para la mayoría de los Amos del Universo sí los mandó a hacer México. De hecho, por eso es que algunas de las cajas dicen 1983, porque en 1983 se firma el convenio para traerlos, pero de 1983 en adelante se tuvieron que fabricar los moldes. Okay. Por eso es que la producción se inicia en 1984. Entonces, por ejemplo, ¿por qué podemos encontrar primeras ediciones como de un Raman o así que dicen 1982, una caja? La impresión de las cajas se mandaba a hacer, me imagino, con anticipación. O sea, ellos iban preparando por todas exactamente. partes. Entonces no inicia la producción en el 82, inicia hasta el 84. Hasta el 84. Junio aproximadamente de 1984. ¿Y por qué, por ejemplo, en los moldes, una primera edición de He-Man, la espada, el escudo y el hacha ya decían México, en versiones posteriores como el del golpe fulminante o el Thunder Punch, la espada ya no traía ninguna leyenda? O sea, ¿por qué cambiaban tanto los países en las figuras o en los accesorios? No estoy seguro de que sea por este motivo, pero a mí me tocó reempacar y recibir moldes. Entonces era una circulación de moldes por todo el mundo. Entonces me imagino que también la disponibilidad, muchas veces los permisos de importación detenían mucho, nos atrasaban. A mí me daban un catálogo y un programa de producción, donde me decían en marzo sale tal producto. Y hay veces se daba la ocasión de que no estaban las partes completas, que no había llegado el molde para alguna de las partes, y se detenía y se cambiaba el programa. Exacto. Teníamos que irnos adecuando, ¿verdad? Pero entonces, o sea, entre todas esas, por ejemplo, Argentina, Francia, Estados Unidos, ¿se estaban prestando los moldes? O sea, ¿se los andaban pasando? Sí. Porque digo, había algo en común que era Mattel. Sí, pero me refiero, te decía, oye, me urge que le mandes a Francia el molde de Webster. Sí, no en todos los casos, pero muchos sí. Entonces, eso también pudo ser, porque una de mis preguntas era, ¿por qué acá no salieron más personajes de la serie? O sea, solo 28 figuras. Sí, eso fue decidido por el director. Él trajo a México los que más le parecían que se iban a vender. Se hizo un estudio de mercado. Exactamente. Él me dice que desafortunadamente se suspendió la producción por las últimas bajas ventas del año. Por eso es que decidieron ya no continuar trayendo ni la serie ni más modelos. ¿Usted en qué año sabe que, por ejemplo, se acabaron de fabricar los Amos? Tengo entendido que en 1986-87 en Promusa. En un principio se empezaron a ensamblar en Aurimat, posteriormente se fueron a Promusa, productora de muñecas. O sea, se divide la empresa, va delegando como a ciertas empresitas. Sí. Cuando Aurimat se divide en 1984, se creó Ejasa, Rotoin, Mamsa, posteriormente se agregó Promusa, Playmobil.
Playmobil se instaló una fábrica También. exclusivamente para ensamblar Playmobil, y posteriormente Promusa, productora de muñecas, que fue quien al final ensambló Amos del Universo. Tengo entendido que en el 86-87. Oye, y por ejemplo, yo sé que había como en Tijuana, Mamamex, en Monterrey estaba Montoy. Ellos hacían los famosos, los mentados Made in México, ¿no? O sea, Sí. los Masters of the Universe, pero si uno voltea aquí dice hecho en México, ¿no? Y Sí. eran para venta en Estados Unidos. Exactamente, las producciones de ellos eran únicamente para exportación. O sea, nada de esto se quedaba aquí. Nada se fabricaba para vender en México. Wow. Y ellos tampoco hacían Amos del Universo. No, Porque lo chistoso es que muchos de este empaque de los que se hacían para importar sí vienen marcados México. O sea, los mexicanos que eran aquí hechos en el distrito, en Aurimat para venderse, dicen Mattel, Taiwán, Malasia, no traen país. Pero los que se fueron para allá, que se hacían en Tijuana o en Monterrey, sí todos dicen México, ¿no? Y modelos muy raros, por ejemplo, como Blade, como Sauron, modelos que nunca salieron aquí. de hecho en un principio la idea era agregarlo en blister. Te comentaba, yo fabriqué el molde para fabricar el termoformado del blister, La burbuja. la burbuja termoformada, pero a final de cuentas decidieron que era más conveniente la caja por presentación, por varios motivos convenía más la presentación de la caja. Es verdad que dicen que para no tener tanta merma en el supermercado. Fue uno de los motivos. Había un riesgo de que se maltratara mucho producto, que hubiera mucho rechazo por parte de las tiendas por merma, por destrucción o por daño de los productos. Claro. Ese fue uno de los motivos, y el otro que por presentación. Era una presentación más llamativa, donde se incrementaba un poco el costo de producción, pero así mismo se podía incrementar el costo de venta. Por ejemplo, cuando usted desarrolla esta burbuja para copiar, como quien dice, la tarjeta y blister de los americanos, ¿algunas figuras se llegaron a empacar o se hizo alguna prueba de cartón? No, ninguna. A mí aproximadamente en marzo del 84 me llevaron la muestra para el blister. No me dijeron para qué producto era, nada más me dijeron que había que desarrollar el molde para termoformado de esa burbuja. Y le llevaron la burbuja. Me llevaron la burbuja suelta. Yo fabriqué el molde, me parece que eran 4 o 6 cavidades, saqué muestras termoformadas, pero hasta ahí se quedó. Ajá. Ya después supe que era un proyecto para Amos del Universo, pero que a final de cuentas habían decidido empacarlo en caja. Sí, bueno, don Javier tenía la costumbre de mantenernos informados en cuanto a los avances, en cuanto a los retos, a la calidad que habían alcanzado nuestros productos. Él me cuenta que en aquellos tiempos, para lograrse hacer de divisas y para poder importar, teníamos que exportar cierta parte de lo que se producía en México. Entonces él me dice que en las negociaciones para exportar la Barbie a Estados Unidos estuvo más de 6 meses viajando con reuniones y juntas, y le rechazaban el producto por supuestas fallas en cuanto a la calidad. Me dice que lo cansaron. Dice, a los 6 meses fui, compré algunas Barbies en un mercado de Estados Unidos, les quité ropa, les pedí el ticket, las presenté en la junta y me dijeron que estaban bien. Dice, después les presenté las Barbies que habíamos producido en México y les dije, compáralas con estas. No, pues esta todavía está mejor. Que dijeron, esta está mejor. Que ya fue cuando les mostró que las Barbies que supuestamente ya estaban vendiendo en Estados Unidos eran de menor calidad, de acuerdo a lo que le habían dicho. Que al final de cuentas demostró que nuestros productos tenían calidad de exportación. Exportamos a Estados Unidos principalmente Barbies, a España también Barbies, a Italia un producto que se denominaba Promo. A mí me tocó hacer el molde termoformado porque se empacó a granel. ¿Pero que era una figura? Era una figura de acción parecida al Max Steel, al Big Jim. Tengo conocimiento por un compadre que yo salí en el 88 de Mattel, que en un aniversario de Barbie, el socio de Mattel les mostró a los empleados un reconocimiento que le dieron los directivos de Mattel, reconociendo a la Barbie mexicana como la de mejor calidad del mundo. ¿En serio? Entonces, esta calidad se manejaba en la mayoría de los productos. Claro, obvio. Y bueno, volviendo al tema de los Amos del Universo, por ejemplo, en la caja hay muchas veces que uno encuentra un cómic sin las marquitas del Durex, o cuando los encuentras en celofán te das cuenta que no hay como una coherencia de los cómics dentro de una figura en específico, como en Estados Unidos, ¿no? Que
que si agarrabas, no sé, el King Randor traía un cómic en especial. Aquí hacían, o sea, ¿tenían un orden para los cómics o los iban metiendo como...? Se iban metiendo conforme iban llegando. Ahí no había una restricción en cuanto a llevar ese control, un orden de, por decir algo, tiene que ir con cierto modelo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, he visto que las armas de repente venían en una bolsita. Sí, exacto. Entonces, a veces venían engrapadas al insert del lado izquierdo. Sí. En otras veces venía pegado con Durex. ¿Esto qué era? ¿Que se le ocurría a la de producción o era el director que decía, no, a ver, ahora vamos a hacerlo así? Las dos cosas. En algunas ocasiones por disposición de los insumos, en otras ocasiones por sugerencia, que decían que la grapa era un riesgo. Ya se empezaban a manejar estos aspectos de que si era un producto para un niño, evitarle los riesgos de que fuera una grapa que se pueda lesionar. Y otra pregunta, ¿por qué mandaron a imprimir las cajas con diferentes o diversos proveedores? Era mucha la demanda de los productos, no únicamente hablamos del universo, todos los productos, eran muchas las cantidades que se producían. Entonces una sola compañía no alcanzaba a abastecer lo que demandábamos nosotros para el ensamblaje. Entonces no era de que cambiaran y no, ya no me gustó, sino era tú también hazme, al mismo tiempo que me va a entregar 2 millones, tú hazme otros 3 millones. Se manejaban varias opciones de proveedores, tanto para las cajas, para la inyección. ¿Y se acuerda por qué le pusieron abajo de la cabeza de goma un pivotito? Sí. Es para que hubiera mayor fijación de la cabeza sobre el pivote. Que apretara, pues. Exactamente. Ya hablando del producto final, cuando usted ponía en la caja todo, la cerraba, el celofán, o sea, este plastiquito que cubre la caja, ya desde esa época a la hora de plastificar el artículo, ¿se arrugaba un poco la caja o eso se dio por los años que se encoge y la presionaba? Exactamente, es un proceso por antigüedad. Es una película termoencogible. Venía como una funda de una bolsa, donde ya venía considerado la cantidad que se iba a reducir con los túneles de encogimiento. Entonces no hacía esto la caja. No. Ustedes no podían andar mandando ya a la venta taquitos, ¿no? No se permitía. Okay. Las líneas de ensamble de los diferentes productos llegaban a una que se llamaba banda principal, que era precisamente donde se ponía el termoencogible. Si había alguna pieza que estuviera deforme, se quitaba de producción. Y vámonos. Se volvía a quitar el empaque y se regresaba a cambiarle la caja. Oiga, y estas, por ejemplo, las primeras pruebas que hicieron ahí de ensamblaje, de todo, lo primero que les llegaba, ¿ustedes se podían llevar a su casa algo de eso? Con autorización de gerente de producción, sí. Y hablando de esto, por ejemplo, hay piezas que yo les llamo los Frankies, ¿no? O sea, cuando sobraban brazos y piernas de uno y de otro, ¿usted llegó a ver que en la fábrica se ensamblaran estos Frankensteins y se dieran, digamos, que a saldos o se los regalaran a los empleados o algo? ¿O por qué de repente surgen estas piezas así? Sí, en la fábrica no se dio y era muy difícil que se lograra porque había inspección de calidad. Si hubieran detectado una figura con brazos diferentes o piernas diferentes, se hubiera sacado de producción. Lo que sí hubo es que algunos empleados aprovecharon que trabajaban en el área de almacén, sacaban productos, sacaban partes y en su casa ensamblaban algunas figuras. Por eso es que se dio esa situación de que a veces hicieron combinaciones que no correspondían al modelo original. Las empresas en un principio se ubicaron 3 en una sola área y después se dispersaron en áreas diferentes. ¿Pero entonces Aurimat ya no existía o sí? Aurimat siguió como Aurimat, siguió siendo la compañía que distribuía la producción de Hasa, que era ensambladora de juguetes y accesorios, donde se ensamblaba principalmente Hot Wheels, los accesorios de Barbie, algunas figuras de acción, las pistas de Hot Wheels. Manufactura de muñecas era exclusivamente Barbies, algunas otras muñecas como era la Tippy Skate, la Tippy Toys, la Gateadora, Danzarela, Promusa, que eran muñecas, los nenucos, digamos, del universo se ensamblaron en Promusa. Y otra de las preguntas que yo creo que cualquiera de los fanáticos de He-Man le gustaría hacerle sería, ¿qué pasó con los gigantes? O sea, Titus, Megator, el dinosaurio aquel de la foto del catálogo. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde se fabricaba? ¿Qué pasó? Sí, tengo entendido que estas producciones se realizaron en Montoy, en Monterrey y en Mavamex en Tijuana. Eran 2 empresas maquiladoras directamente de Mattel, pero toda esa producción era para exportación, no era para venta nacional.
Pero eso habla de entonces el boom que fue. Fue un éxito. Fue un éxito, de hecho me comentó el director que fue también un motivo para terminar con la venta de Star Wars, que fue lo anterior a Amos del Universo, que era lo que más auge tenía. Ya venía en decadencia y me dice don Javier que Amos del Universo fue una competencia muy fuerte que terminó por desplazar a Star Wars. Oiga, y de la línea de Princesas del Poder, cuéntenos un poquillo. Claro que sí, de hecho me trae muchos, muy gratos recuerdos. Sí. Porque fueron las primeras mascarillas para decorado que yo fabriqué en mi regreso de Los Ángeles, California, cuando asistí a esos cursos para decorado. Hice las mascarillas para decorado de pecho, de brazos, las de la cara no, esas ya nos llegaron las mascarillas. Pero yo fabriqué todas las mascarillas para decorado de Princesas del Poder en México. Wow, oiga, y la producción fue muy cortita, ¿va? Porque es muy difícil encontrar. Sí, no tuvo la aceptación que esperaban. Fue muy poca la producción de estas figuras. Entonces se vendieron muy poquillas. Muy poco. Yeah. Y pues me decía don Javier que el mercado mexicano en cuanto al juguete depende de modas. Claro. Dice, traen innovaciones, traen productos nuevos. Entonces lo que este año se te vendió, dice, el próximo año puede ser que no tenga la misma demanda. A mí me han comentado colegas de Sudamérica que, bueno, pocas gentes, pero que llegaron a tener amos del universo en caja, mexicanos, que ellos los pudieron comprar en tiendas de Sudamérica. No supe si se dio así, lo último que supe fue que el último año de producción se había quedado mucho producto en las tiendas, tengo entendido que se quedaron con mucho producto, posiblemente por ahí venga. Una forma de reciclar los productos que no se vendían eran que se hacían donaciones. Ahorita que me viene a la mente uno de ellos era el Jeep, el helicóptero del 007. Claro, de la línea de Kid Acero, ¿no? Correcto, eran unos productos muy bonitos, muy grandes, pero muy costosos. Entonces no se vendieron a como esperaban, a fin de año se hizo una donación al Jeep. Obviamente eso era, o sea, deducible. Y pues, hijo. Yo entré a Aurimat en septiembre de 1981. Cuando yo entré había 4 personas en producción. Ya cuando se iba, ¿cuántos habían? Don Javier Misic salió en 1986 dejando la empresa con 2.700 empleados. Wow. ¿Te acuerdas del costo de un amo del universo o de un castillo de Grayskull? A mi hermano le llegó a comentar un alto directivo que había una utilidad de hasta el 700%, de costo de producción a costo de venta. Otra de las como franquicias en las que estuvo usted envuelto y me gusta mucho son los pitufos. Cuéntenos un poco más de la visita de Pello a Aurimat o de lo que les mandaron los alemanes para empezar a fabricar estas figuras. Sí, yo poseo unas muestras de pitufos en color blanco, sin decorado. Tengo entendido que son muestras que le dieron al director de Mattel. La visita de Pello se dio más o menos en 1983. ¿Pero ustedes ya estaban fabricando pitufos? Los primeros llegaron ya decorados a granel, pero una cantidad muy grande, ¿verdad? Y ustedes empezaron a empaquetar, pues, a hacerles la presentación, la burbuja, la tarjeta. Oiga, pero y esta franquicia de los pitufos también fue la locura, ¿no? Cuando llegó a México. Tuvo mucho auge, mucha aceptación, mucha demanda. Hubo por ahí una mala publicidad que nos trataron de hacer, de los pitufos asesinos. Son estrategias de la competencia para desprestigiar el producto. O sea, la historia esta de que de noche se movían y que eran diabólicos y eso, ¿no? Eso. En la empresa únicamente recuerdo yo 2 accidentes que hayamos tenido. Uno de ellos fue el fallecimiento de una persona de almacén. Recuerdo que nos mostraron en el periódico donde decían los pitufos atacan directamente a la empresa. No, periodicazos, sí. Con tal de tirarle. Sí. Por razón se hizo tan fuerte ese como mito, esa leyenda, ¿no? Pero fue un muchacho imprudente que para subirse a alcanzar unas cajas en las anaqueles de almacén de los racks, no trajo la escalera o el montacargas. Él quiso subirse a mano. Escaló así. Se cayó y el pobre falleció. Esa fue la Una forma. caja de pitufos le cayó encima. Bueno, ahí corrió la leyenda. Fue un producto muy llamativo. Hubo varios compañeros que a raíz de que les llamaron la atención este producto que llegó, trataron de sustraerlos ilegalmente de la empresa. Esa semana corrieron fácil de 6 a 8 personas. ¿En una semana? En una semana que intentaron llevarse los pitufos a su casa. Entonces sí te poseían, ¿eh? Sí. ¿Como cuántos personajes distintos se habrán empacado acá en México? Yo tengo
idea de aproximadamente 20-28, de los que yo haya visto. Claro. Mire, yo tengo aquí enfrente unos de los pitufos, me los encontré en un tianguis, pero tras como un análisis de ver que pues no eran los colores de producción y todo, quería mostrárselos. ¿Qué es lo que usted ve en ellos? Por la consistencia que yo veo, la figura que es pues se ve que es original. Creo yo que debe de haber sido alguna muestra precisamente de consistencia, de figura y posiblemente de color, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos venían en blanco y después se decoraba. Claro. Pero puede ser algún muestreo de las máquinas de inyección o algo por el estilo. O sea, ¿me hablaba usted de que también ensamblaron juguetes de Star Wars? Sí, así es. Lili Ledy, tengo entendido, cerró en 1984. Don Javier dice que recibió una llamada de Lili Ledy, donde le marcaron a don Javier por si le interesaba alguna línea de productos o maquinaria de Lili Ledy. Cuando cierran ellos. Un ex compañero fue a revisar máquinas que pudieran servirnos y posteriormente a eso, antes de mi primer viaje a Los Ángeles, recibí muestras para ensamblar figuras de Star Wars. Pero el primer producto que me llevaron fue el monstruo Rancor. Wow. Después llegaron otras figuras, como 4 pulgadas para ensamble, y se instalaron en área de MAMSA, de manufactura de muñecas y accesorios. Le vendieron todo lo que sobró y ellos siguieron vendiendo. Y ya después se creó Auriken. Auriga Kenner. Auriken. Sí. Entonces yo me voy a Los Ángeles, estoy como 15 días, regreso y ya no veo esos dispositivos de ensamble en el área de manufactura de muñecas. Tengo entendido que fue cuando se creó Auriken, precisamente para esa línea de productos. Para ustedes, ¿quién era la competencia que dijeron? Híjole, en un principio Lili Ledy, es lo que nos decían que era el gigante a vencer, pero a los 3 años se acabó. Cipsa, tengo entendido que no era su intención o su prioridad los juguetes. Ellos querían aprovechar la capacidad que tenían de producción, las máquinas de inyección, pero me cuenta don Javier que se volvieron un poco soberbios en cuanto a la atención al cliente, en cuanto a la calidad de los productos. Entonces me comentaba que Cipsa descuidó esos detalles, pequeños grandes detalles, ¿no? ¿Y en sueño algún día fue rival? No. Pero ahí andaba. Se mencionaba poco, de hecho escuchábamos poco de ensueño. El fuerte era Lili Ledy. Había otra compañía ahí cerca que era Impala, eran un Impala, plásticos Impala. Pero eran ellos como que no adquirían licencias famosas. Así sí, de hecho eran vecinos de nosotros. Creo que yo organizé un encuentro de fútbol con ellos, el personal de ellos. Wow. Convivimos muy bien, independientemente de que trabajáramos para diferentes empresas. Oiga, don Alfonso, pues yo le quería la verdad agradecer muchísimo el hecho de que se haya dado el tiempo de venir, de estar aquí, de compartir todas estas vivencias. Y de que pues, me haya dado permiso de ponerlo esto al mundo, ¿no? De que todos los coleccionistas puedan ser parte de su historia. Usted fue parte de la historia del juguete en México. Al contrario, muy agradecido por la invitación. Para mí es un honor, un orgullo haberte conocido, haber compartido un poco de mi historia, de la historia que me tocó vivir de aquellos tiempos, ¿verdad? Y en agradecimiento a tu hospitalidad, quisiera que conservaras estos pequeños detalles. Muchísimas gracias. Oiga, es una tarjeta de usted, ¿verdad? Una tarjeta de presentación y un carrito de vean nada más. Y el carrito del que me estaba hablando usted, es uno de que se iban ya. Estaban destinados al reciclaje. Wow, la verdad, qué detallazo. O sea, yo creo que más aquí con su presencia no podía yo sentirme más agradecido. Y pues bueno, creo que nunca acabaríamos de platicar usted y yo. Espero que esta no sea la última entrevista que me dé permiso de hacerle. Y pues le vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por todo. Estoy a tus órdenes. Y un saludo a todos tus seguidores. Estamos a sus órdenes. Eso, recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.